La segunda lectura que leímos hace un ratito de la carta a los Hebreos dice algo que seguramente habremos escuchado muchas veces. Jesús no entró en un santuario erigido por simples manos humanas, sino que entró en el cielo, ¿no? Y esto es así porque si el santuario en el cual Jesús ingresara lo hubiésemos erigido nosotros, seguramente hubiese sido muy distinto al cielo, ¿no? Hubiese sido muy distinto al reino de Dios. Porque muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, lo que para nosotros es importante no es lo que verdaderamente importa. Y mucho menos si hablamos de lo que le importa a Dios. Nosotros, los seres humanos, somos más, podríamos decir, somos competitivos, muchas veces somos egoístas y nos gusta medir a los demás, ¿no es cierto? O pretendemos conocer el corazón del otro, quizá por lo que vemos de afuera, y muchas veces, ¿no es cierto?, juzgamos, nos creemos capaces de juzgar a los demás y de una manera muy dura. Y muchas otras veces también juzgamos no solo por lo que vemos de afuera, por las acciones, sino incluso por las apariencias, ¿no? En realidad, lo que verdaderamente importa nos lo muestra el Señor, sobre todo en el Evangelio. En estos días salió una nota en los medios de comunicación de una mujer en Buenos Aires que un par de policías están queriendo detenerla y esa mujer grita desesperada como si la estuvieran matando, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Yo había leído la nota, pero hoy vi el video. Es una cosa muy fuerte las barbaridades de cosas que esa mujer grita en contra de la policía, ¿no es cierto?, de esa mujer que estaba ahí, esa mujer policía, y de otros más. Palabras terribles, muy fuertes, ¿no? Hoy está denunciada por discriminación, ¿no? Y entonces, aquello que a muchas personas les da asco, porque así lo decía, me da asco esta gente, aquello a lo que muchas personas les da asco, es precisamente lo que Dios ama. Y nos lo ha mostrado haciéndose hombre y haciéndose un hombre pobre en una cultura o en una época perteneciente a un pueblo que estaba siendo, no digo esclavizado, pero sí más o menos, ¿no? Sus derechos por el piso. Entonces Jesús se hizo un hombre pobre y un hombre marginado. Y durante toda su vida vivió así. Nosotros los cristianos no podemos olvidarnos de esto. No podemos olvidarnos que cuando hablamos de los pobres, a los cuales siempre los tenemos entre nosotros, como dice el lema de la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos este fin de semana, cuando hablamos de ellos, no estamos haciendo una opción política, una opción sociológica, sino una opción evangélica. El poner nuestra mirada en los que más necesitan no es para los cristianos una opción, es una obligación. Y el poder tocar la carne del que sufre, la carne del que es pobre, la carne del que es marginado y aprender de ellos es un deber que brota del amor a Dios que nos hace amar a los demás, empezando por los que en este mundo no son amados. Y entonces el Señor en el Evangelio hoy nos da una enseñanza muy grande. Y no solo hablando, diciendo cuídense de los escribas que les gusta ser vistos, que les gusta ser bien recibidos, sentarse, tener grandes banquetes. Es decir, hablan, pero después sus acciones con sus acciones no son coherentes, ¿no? No solamente eso, sino también poniendo su atención y haciendo que otros, sus discípulos, pongan su mirada y su atención en una pobre viuda. Y digo una pobre viuda no solamente porque esa mujer seguramente sufriría la pérdida de su marido, la muerte de su marido, que no sabemos cuánto tiempo hacía que había fallecido, sino que digo pobre viuda porque en tiempos de Jesús las viudas eran personas marginales, eran indigentes, eran muy pobres, porque las mujeres en ese momento, en ese contexto, dependían de su marido económicamente hablando. Y si bien estaba el precepto judío de atender, de recibir, de prestar atención a las viudas, sin embargo, ellas después iban a su casa y padecían muchas necesidades. Era literalmente una pobre viuda.
Y Jesús ve que mucha gente rica pone un montón de guita y esta pobre viuda pone solamente unas monedas. Y entonces nosotros nos fijaríamos quizá en que hay gente que puso mucho dinero. A lo mejor no miraríamos con desprecio a esa persona que puso poquito, pero sí le prestaríamos más atención al que puso más. Y para Dios, el dar, el entregar, no se mide en términos de cantidad, sino se mide en términos de afectividad, en términos de amor, en términos de vida. Esta pobre viuda, dice Jesús, esta mujer, dio mucho más que los demás. Monetariamente hablando, era muy poquito comparado con lo otro, pero dio mucho más que los demás porque dio todo lo que tenía para vivir. ¿Y dónde encontramos la grandeza en esta mujer que también para nosotros se ha convertido en un gran ejemplo? La grandeza de esa mujer la encontramos precisamente en que supo poner su confianza en Dios. Dejar todo lo que ella tenía para vivir significa decir, me despojo de todo, soy pobre delante de Dios y mi única seguridad es el Señor y yo sé que Él no me va a abandonar, no me va a soltar de la mano. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros, ¿no? Que siempre estamos calculando, que si entrego hasta acá, que si doy hasta allá, que no porque... Y no hablemos solamente de términos económicos, sino hablamos de tiempo, hablamos de un compromiso, incluso en las comunidades en general, ¿no? No hablo de esta comunidad para que nadie diga, eso habla de mí, no estoy hablando de nadie en particular, pero en las comunidades, en las parroquias, ¿no? En general, cuánta gente que por ahí, no, bueno, yo este ratito, porque ¿para qué me voy a comprometer? Si yo esto, si yo aquello, si yo lo otro. Y en realidad, esta pobre viuda dio todo lo que tenía para vivir, confiando plenamente y poniéndose en manos del buen Dios que sabía lo que había en su corazón. Madre Teresa de Calcuta decía que esa precisamente es la grandeza de los pobres, que saben confiar y ponerse en manos de Dios y saben también muchos de ellos compartir. Madre Teresa decía que le llamaba la atención que si en una casa de gente muy humilde, de gente muy pobre, había una sola frazada y eran 5 personas, los 5 se iban a arreglar para taparse con esa sola frazada. Es una cosa muy real, ¿cierto? Creo que en esta comunidad, ahora sí hablo concretamente de esta comunidad, muchos tienen experiencia o muchos han compartido y comparten, gracias a Dios, muchas cosas con gente que tiene muy poco. ¿No encontramos un sentido de solidaridad, de entrega, de esfuerzo común? ¿Lo encontramos o no? En los que más necesitan. En cambio, los que por ahí tenemos un poquito más de oportunidades y tenemos una sola frazada y somos 5, o nos pelearíamos para ver quién se la queda o pensaríamos cuánta guita le podemos sacar. Entonces, así como el Señor les enseñó a sus discípulos que esta pobre viuda dio mucho más que todos los demás, porque dio todo, porque entregó todo, bueno, de la misma manera nosotros hoy estamos llamados a aprender de los pobres. ¿Y aprender qué? Aprender la capacidad de entrega, la capacidad de sacrificio, aprender la confianza, aprender que la única seguridad en la vida que podemos tener y la más certera que podemos tener es precisamente que Dios está con nosotros y que no nos abandona. Muchas veces Dios nos pide que entreguemos, que ofrezcamos, y repito, en nuestro caso, no solo lo material, sino también que entregamos nuestro tiempo, que entreguemos nuestro esfuerzo, que ofrezcamos nuestra vida, que dejemos de lado nuestros proyectos, nuestros criterios. No, pero Dios me está pidiendo esto en este momento, pero yo en realidad quería hacer aquello. Da todo lo que tenés para vivir, que Dios no se deja ganar en generosidad. Dios nunca te suelta de la mano. ¿Y por qué? Sobre todo cuando nos reconocemos pobres delante de Él, porque Dios siempre escucha el clamor de los más necesitados. Pidámosle al Señor este fin de semana que realmente entreguemos todo lo que tenemos, nos pongamos en manos de Dios, siempre, en toda circunstancia, que toda nuestra vida sea una entrega, a ejemplo de esa viuda y a ejemplo de tantas personas que nos entregan con la generosidad de su vida, que vale la pena confiar en Dios, que vale la pena tenerlo a Él como única certeza. Él es nuestra riqueza. No hay nada de lo que poseamos en este mundo que no lo podamos perder. Lo único que nunca vamos a perder es el amor de Dios. Aun cuando nos olvidemos, cuando le demos la espalda, cuando no le demos importancia en nuestra vida o lo guardemos en un cajón porque de momento parece que nos molesta un poquito,
aún así, Dios siempre nos está amando. Y esa entonces es nuestra única riqueza. Que el ejemplo de esa viuda nos ayude a todos a entregar con generosidad nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que poseemos, porque sabemos entonces que Dios nunca se deja ganar en generosidad.